tenemos 2 invitados y patrocinando que uno de ellos invite a otro. Serían 3 personas. So how do you become an eagle? Bringing 2 persons and bringing one of those persons to sponsor another one. And the company wants everyone to be an eagle every month during this 12-month period. Y todas las personas que se califiquen a Águila, ahora este mes de octubre hasta el 15, le vamos a dar 2 meses anticipados porque estamos corriendo un plan para que durante 6 meses, si tú todos los meses te calificas Águila, todos los meses metes 2 personas y patrocinas una, en 6 meses te vas a volver Águila bronce, y vas a tener la oportunidad de que te den una en el evento de Dubai, vas a poder estar. And they're pushing on the first 2 months so you bring 2 people every month plus 1 sponsor. By the end of 6 months, you might become a bronze eagle, and you might be form part of the people in Dubai. Así que mis amigos, vamos a trabajar todos, los invito a todos, porque este plan Águila lo que hace es mover el ecosistema, mover la red y generar ganancias para todos nosotros, para todos, poder generar ingresos semanales. I invite you, my friends, to work hard with us and to launch this program along with us, because this program, the Eagle program, can help us make our goals come true. Otra de las noticias importantes que salió en la compañía, bueno, aquí están promoviendo la One Academy. Usted sabe que la One Academy es para que nosotros aprendamos finanzas y llevemos este mensaje a todos los rincones del mundo. They're also promoting the One Academy. And as you know, the One Academy is the part of the company that teaches cryptocurrency in financial education. Entonces, vamos, la otra pregunta, la otra noticia que salió aquí en la compañía es muy importante y es esta que está aquí. Por ahí hay un formulario que está rodando pidiendo para que la gente llene la información. Entonces, la compañía está diciendo que esté alerta que este formulario no es de la compañía, así que están prohibidos. Entonces, mis amigos, hay que cuidar la información de ustedes, porque quizás sea para tener los datos de ustedes. A los únicos que les interesa tener los datos de ustedes es la compañía, a nadie más. Entonces, tengan cuidado con este formulario que está por ahí rodando, pidiendo la información de todos. Okay, so also in the newsletter, they make an alert that there's a form to be required to be filled in with your personal data, and the company is not advising people to do it. They forbid people to do it because that formula does not belong to the Onelife community. The only people that will have your information is the company once you need to fill in the formula in the platform, however, not in several other ways that they've been sending. So protect your information. El único formulario que está autorizado y es legal de la compañía lo tienes tú en tu back office de Onelife. The only formula who is allowed and is real is in the back office of Onelife. Así que hay que tener cuidado, mis amigos, ya la compañía lo informó, así que soldados avisados no mueren en guerra, dicen acá en Colombia. So be aware of this, and as the say to say says, an announced war will kill the soldier. También la compañía alerta a todos los usuarios de la comunidad Onelife, porque por ahí andan personas diciendo que tienen este negocio del ecosistema, que le van a cambiar las monedas en otro negocio. Así que aquí está advertencia, no se dejen llevar. Las informaciones de la compañía están todas las semanas en la newsletter. Si ustedes le mandan un comunicado, una noticia que no tiene nada que ver con la compañía, por favor, pregúntenle a sus líderes ascendentes. No caiga en trampa. Hay mucha gente que quiere coger nuestro negocio para hacer negocio. Another warning that we find in the newsletter is that there's some part of scam that people are saying from a Chinese host that they want to change your coins
from one life, your one coins, to another ecosystem, and that's not true. So if you found this information sent to you through another portal that is not the One Life newsletter, do not use it. And if you have any question, ask your leader. Así, mis amigos, que tengan cuidado si les llega noticia por ahí de otra empresa o que les van a cambiar las monedas, que se las van a recibir para darles efectivo. Por favor, comuníquese con su líder ascendente, no caiga en trampa. OneLife es única y las noticias de nosotros son verídicas directamente del corporativo semanalmente. And if you have somebody telling you about this news, please head to your leader. Do not do anything that may jeopardize your position in the company, because all the important information you will find it in the newsletter from the company every week. Aquí tenemos la otra noticia, que es el grito del comerciante. Este espacio lo sacó la compañía para que las personas que entren al ecosistema de Deal Checker a promocionar sus productos puedan mandar sus promociones a la compañía y ser promocionados toda la semana en la newsletter. Hagan su oferta, manden la información a la compañía para que sean promovidos también en la newsletter como un nuevo negocio innovador que entró a la Deal Checker. So the other news is the merchant screen. This says that all the merchants that have their products, they can now send it directly to the company so they can be promoted every week in the newsletter and in the Deal Checker platform. Así que cuando vayas a mandar, vinculaste tu negocio a la Deal Checker, manda fotos bien nítidas para que tu negocio sea también publicitado a través de la newsletter. So if you are in the Deal Checker platform, send us our pictures with our good resolution so you can be advertised in the newsletter as well every week. Todas estas fotos que tú ves aquí son negocios que han entrado nuevos a la Deal Checker y ellos mandaron para que les publicitaran. Así que si ellos lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer. These are some samples of the businesses that have been sent their pictures and their information to the Deal Checker, and now they are being advertised in the newsletter. Bueno, pues seguimos con la otra noticia, en la información de Jack. Este Jack es un evento que están haciendo de la Deal Checker de Japón, Australia y Canadá. Esto lo están haciendo para unir a los comerciantes de diferentes países para que se conozcan, para que los comerciantes de Japón conozcan los de Australia y conozcan los de Canadá, y así ponerse en contacto y colocar a funcionar la usabilidad en estos países. La compañía invita que si se pueden unir más países sería mucho mejor. So the other news is about Jack. Jack Day is the day for Japan, Australia, and Canada merchants on the Deal Checker to know each other, to form relations between these three countries. And they are advertising, they are promoting that if many new countries want to be united, join this new way, they can also do it. El segundo evento lo hicieron el 3 de octubre, fue un éxito. Se invitaron todos los comerciantes, unieron a los comerciantes de Japón, Australia y Canadá, y se sintieron muy felices porque vieron muchas ofertas que pudieron adquirir ellos, todos los comerciantes. The third encounter of this Jack Day was on October 3rd, and they were really happy between the merchants of the three countries because they could take advantage of all the sales that each merchant had, and they could acquire several products at a really good price through the Deal Checker. You can see now pictures on the newsletter of this event. Otra noticia importante es el tour que dio el capitán global de la compañía King J con todos sus capitanes. Ese tour lo está dando en la compañía, lo están dando ellos en todo el mundo. Comenzaron por Latinoamérica y aquí tenemos, ellos asistieron el sábado 3 de octubre en el programa Impacto Total. Estuvimos reunidos con el capitán global de la compañía y todos sus capitanes globales, aquí dándonos información en Latinoamérica.
Also on October 3rd, we had in the program Total Impact, the global tour of the global captain King James and his co-captains on the deals of the OneLife and Deal Shaker platforms. And it was a really big success. Every co-captain had a chance to explain the ways of the company, the new program, the new process, and it was a really total success. Así que mis amigos, les recomiendo a la compañía el programa Impacto Total. Impacto Total, no se les olvide, todos los meses lo vamos a tener con grandes eventos, con grandes noticias, con los corporativos, dándonos informaciones de primera mano. Impacto Total es un programa que está batiendo récord a nivel mundial. And I invite you all that is present right now in the company as well to come join us every month on Total Impact on the program, because we have really big news from the corporation with the captains, with their co-captains, and it's a program of big success and with really good impact. Y aquí ya parte mía como director del programa de Un Café con mi Diamante, yo quiero felicitar a la gestora de este proyecto de Impacto Total, este programa, a nuestra Diamante Internacional Maribel Martínez de República Dominicana, que fue la creadora de este gran programa Impacto Total. Felicitaciones para ella. And I, Ulises Núñez, as the director of this program, I want to congratulate the manager who created Total Impact Program, Maribel Martínez. Thank you. Congratulations. Y también quiero darle las gracias al capitán global King James y a todos los co-capitanes por haber asistido, a todos los diamantes, esmeralda, rubí, zafiro de la compañía que asistieron a este gran evento. Felicitaciones para todos. Also, I want to congratulate and thank our global captain, King James, and his co-captains, as well as the diamonds that joined us during this Saturday, and the rubies, emerald, and sapphires that were present with us and watch us through the live stream. Bueno, la otra noticia es que ustedes saben que el capitán global King James tiene un programa todos los viernes por la televisión. Aquí tenemos la fecha, todos los viernes en hora Colombia son más o menos las 9 de la mañana. Para los que quieran asistir a verlo, lo pueden ver todos los viernes de toda la semana. And our global captain has a program every Friday at 9 a.m. Colombia time. You can watch him every Friday, speak about the company and all cryptocurrencies information related to. Aquí le vamos a pasar la otra noticia que es muy importante y quiero que la tengan muy en cuenta. Esta es la estructura, la única estructura que existe de la compañía es esta que le vamos a presentar aquí, que ya mi capitán global lo presentó el sábado en Impacto Total, donde está el corporativo de la compañía, después sigue nuestro capitán global King James, después sigue su equipo de co-capitanes global. Después viene el board, aquí lo pueden ver, donde están todos los que están encargados de la D-Checker, de OneLife Forex, de One Forex, de comunicación ilegal, que es nuestro co-capitán que nos está acompañando ahora en la mañana, Adeel, es el encargado de comunicación ilegal global de la compañía, y también tenemos la Fundación Ward. Después de eso sigue bajando, viene el comité de OneLife y venimos todos los OneLife, todos los GIMAs, que somos todos nosotros. Entonces, esta es la estructura de la compañía, mi amigo. Es bueno que la conozcan todos para que tengan su información cuando quieran comunicarse a la compañía, a dónde deben de dirigirse. Okay, so now I'm going to present to you the structure that our captain presented to us last Saturday on Impact Total. We have at the head the company with all the directors of the corporation. Then we have the captain, who is our King James, alongside his board of members of co-captains. Then goes the core teams, which are divided in 5, where we have the Deal Shaker, the OneLife Core, the One Academy, One Forex, our communications and legal department, who we have here, Muhammad Adeel, who is the director of that department, and the One World Foundation.
as well as the Onelife, the Quantum team, and the Onelife network, who is all the emails, all the people who belong to our family in the company. Entonces, mis amigos, la otra noticia es que el programa va en proceso, el programa del Onelife 2.0 va en camino, la migración va caminando y ahora vamos a tener a nuestro Muhammad Adeel que nos va a informar más al respecto. Also, we'll have the 2.0 progress on the company. So we have our co-captain Muhammad Adeel present with us, who will be instructing us on a few questions and how the process work. Thank you. Aquí esta noticia nos la está dando nuestro capitán en el segmento que le toca a él, la esquina del capitán. Aquí nos da unas palabras de aliento, aquí nos agradece por el trabajo que estamos haciendo. Estas noticias las podemos pasar después, particularmente a todos, o todas las tienen en la newsletter. Es bueno que la leen porque esas son palabras que salen del corazón de nuestro co-capitán, que está haciendo una labor excelente en la compañía. I encourage you to read this part of the newsletter because we have encouraging words and motivations from our captain, and he put his heart telling us to go forward. Please read it. It's really awesome. You have it in the newsletter, and I invite you to read it. I can send it to you, but you will have it. So please bueno, read it. amigos, esas son una de las noticias más importantes que tiene la compañía esta semana en la newsletter. Y los que la quieran tener, simplemente tienen que inscribirse a través de su página de Onelife. Entren e inscríbanse para que les llegue toda la semana a los correos. Entonces, esa es la noticia. Ahora sí vamos con nuestro invitado, pero antes quiero que brindemos un cafecito con nuestros invitados. Un café con mi diamante. Brindemos. So please sign up on the newsletter so you can have all the meeting, all the news. And now we will have a toast with our coffee. Everyone. Un rico café. Salud. A really good Salud. coffee. Salud. Cheers. Bueno, Cheers. bueno, mi invitado Muhammad Adeel, cuéntenos cómo vio esas noticias de esta semana. So Muhammad, what do you think about the news that we have in this week newsletter? Well, this newsletter, talking about a lot of things. And as Mr. Ulysses explained very well, and you translated also wonderfully, I think your people have learned a lot about this. Now I'm looking for some of the questions you might have in your mind, and I'm ready to answer. You can ask me particular questions on particular topic, and I'll be happy to address them. Bueno, gracias. Como Ulises dijo, gracias por explicar bien lo que fue la newsletter de esta semana sobre el tema de las nuevas noticias. Y estoy feliz de responder cualquier pregunta que tengan sobre el proceso de cualquier tema. Adelante. Gracias, gracias. Thank you. Vamos a ver entonces con la primera. Yo tengo aquí una pregunta que quisiera hacerle para que usted nos diga. Sabemos que ya podemos entrar a la plataforma Onelife 2.0 y también sabemos que está en la etapa de migración del resto de la información, de todos los emails. ¿Cómo va el avance de la plataforma en esta etapa que se encuentra? You are muted. Volumen, mira, no se escucha casi. Yeah. Maribel, su micrófono, quítalo. Sorry, we are live. Okay, so we know that we can go into our Onelife platform, we can log in, we know the migration is going, but we want to know more about the process, like where we stand now. Like we know we can go log in, some of us. So is all the information gone through? Are we halfway? What's going on? Yeah. Well, it is not completed, to be honest. There are some of the new developments happened since yesterday. When we were able to log in, we might have seen a lot of accounts under same profile. But since yesterday, some of the accounts are missing now. And the reason might be they were rookies account, or they were frozen accounts, or they belong to someone else because we used our email initially.
So this is one of the biggest developments since yesterday. So people are going to panic and they're going to talk about this. So before they talk, I'm addressing it right now that the IT team is updating the account section since last night. So you don't need to panic. You don't need to worry about this. Your accounts belong to you and you will have the right number of accounts in your profile from today. Okay. Algo que quiero resaltar respecto al tema es que no todo está hecho, pero desde anoche van a haber algunos cambios en la plataforma cuando ingresan. El primero es que al principio, cuando entraban en la nueva plataforma 2.0, veían todas las cuentas que tenían anteriormente y desde anoche hay muchas de que están o están desaparecidas o no la pueden ver porque puede ser tres vertientes. La primera, que ya no le pertenezcan a ustedes, que eran de otra persona, puede que sean, como número 2, cuentas que están selladas, congeladas, o cuentas de rookie, que fueron cuentas que fueron creadas al principio y no hubo movimiento en ellas. Pero esto se está solucionando. Las cuentas que deban estar dentro de su cuenta van a estar. Y por favor tengan paciencia, confíen en el proceso, estamos trabajando. Yeah, Excelente. and the other thing, let me give you a couple of more updates also before you ask another question. You know, in our profiles, we see the accounts with the numbers. And there is a lot of confusion in order to recognize those accounts. We cannot recognize because we can't see the usernames. So probably within this week or the next week, we will be able to see the usernames also, which will help us to recognize all of our accounts, because that's the biggest problem right now. People cannot recognize the accounts. So this function is also coming into the system very soon. Okay, otra cosa que quiero aclarar, antes de que se pueda hacer la próxima pregunta, es que en la plataforma pueden visualizar los números de cuánto tienen, pero usualmente esto va acompañado del nombre de usuario. Ahora mismo no está disponible, pero en el transcurso de esta semana, a final de la próxima, debe de estar solucionado este inconveniente. Perfecto. Hacemos por eso. Yeah, thank you. And a couple of more things. Two very important things which we are waiting. Number one, we are waiting for our business volume to be updated, like a cash accounts and the business volume BV accounts. That is very important, especially for the networkers who are working in the field. Obviously, in order to receive network bonus or matching bonus, your business volume should be there. So we are waiting for this also to be updated. All the balances will be updated accordingly. You know, the migration have a processes, okay? They have different processes. You know, the migration of balance is still under process, and we may see that very soon also. Okay, otra cosa que quiero aclarar es, como decía en la plataforma, los balances, las cuentas de dinero en efectivo, que puede que no se vean claramente los balances o no esté disponible. Esto también estamos esperando que se solucione, porque sabemos que las personas que trabajan en la calle, trabajan con más personas en network, están esperando esta respuesta. Esto es algo que estamos esperando que se solucione pronto también. Así podrán ver sus balances y podrán seguir en el proceso. And about the network, I want to talk about, as you know, that in order to qualify for a rank, for a Sapphire or Ruby, you must have a minimum trader account. That is going to be finished, and the minimum account will be accepted, you know, a starter also. So the starter will be accepted for any rank such as Eagle rank, which is going to be introduced now in the system, Sapphire rank, and a Rupee rank, which is wonderful news for all the people who are working in the field. So if you want to achieve a rank such as Eagle, Sapphire, or Ruby, all you need is a starter package minimum. Ok, otra cosa sobre el network, quiero informarles de que, como saben, vamos a implementar lo que es los Starter Pack. Desde el Starter Pack puedes comenzar a hacerte un rango, comenzando con Águila, con Zafiro y Rubí.
teniendo el Starter Pack, puedes aplicar para cada uno de esos rangos. No tiene que ser un paquete mucho más alto, sino comenzando con este. Yeah, and one more thing, in the network, we still cannot see empty spaces. You know, in the previous network, we used to click on an empty space and the form was opening, and we used to sign up people on our desired places in order to achieve ranks or for the qualification. And that is also being worked on. IT team is working on this sector also, because this is one of the major and most important option for OneLife network, because people are hungry to become top rank holders, and that is not possible unless the empty spaces are available in the network. Otra cosa referente al network es que, como bien saben, para subir de rango se le daba un espacio vacío para ubicar a las personas que se van trayendo a la compañía, los IMAs, pero esto todavía no está disponible. Estamos trabajando arduamente para que esté disponible lo más pronto posible, de manera que puedan seleccionar los espacios donde quieran ponerlo y se pueda seguir continuando el proceso. So the portal.onelife.eu, the website, if you having any problem, whether it is a login issue, whether you have a KYC problem, the accounts are not opening, or you were unable to submit for migration, you cross the deadline, whatever the problem is, you go to the portal.onelife.eu, look at the login issue button on the bottom right side of the website on the front page, click on that, enter your details, make sure the details are exactly the same which you have in your OneLife profile, and explain about your problem, whatever the problem is. And then even you can upload up to maximum 5 files as well if you want to support your case with the documented evidence. Submit that and the IT team will look at it directly and they will get back to you very soon. Okay. Otra cosa, si tienen problemas en la página con su login o cualquier otro inconveniente que tengan, puede ir a la parte de abajo de www.onelife.com e ir a la parte de contacto de login. Pueden verificar sus detalles que sean los mismos que están en su archivo de OneLife, corroborarlos y pueden escribir los problemas o el problema que tengan. Tienen hasta 5 oportunidades para llenar el formulario y presentar sus diferentes inconvenientes y el equipo técnico se va a hacer cargo de ellos. And finally, as everybody know, when we go to my wallets, we see our coins into mining and people get panic. Oh, my coins were free. Why I'm looking my coins into the mining? So let me tell you, coins in the minings are purposely, like stopped by the company. And the reason is they are just waiting for this platform to be fully functional. And once all the technical errors are fixed, they will release the coins to our free coins accounts. And once those coins will transfer into the free coins account, then we will be able to use these coins on the deal shaker also. And in fact, we will be able to see those coins on our deal shaker merchant dashboard also. Otra cosa que quiero tomar en cuenta para aclarar es el wallet, la billetera. Usualmente pueden ver las monedas minándose y en este momento no se ven correctamente las monedas o no se ven las monedas que ya están disponibles y que se pueden usar en el shaker. Estamos trabajando arduamente para que esto se corrija, para que se vean que las monedas que se están minando, de tokens a monedas, que ya la compañía las tiene en proceso para poder liberarlas, van a ser liberadas para su uso propio en la deal shaker o como gusten, pero en su momento estamos, como vuelvo y repito, trabajando para que puedan usarlas lo más pronto posible. Thank you. Another question, please. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Gracias.
Mi Thank you. Diamante, Negro y Capitán, vamos a brindar con un cafecito por esas respuestas tan maravillosas. Okay, let's have a coffee. Cheers for all your magnificent answers Yes, thank of the you. deal check. Bueno, seguimos entonces, como todos quieren también hacerle preguntas a mi estimado co-capitán, voy a pasar a nuestra diamante internacional Maribel Martínez de República Dominicana. Buenos días, señor Adeel. Good morning, Mr. Adeel. Me gustaría hacer una pregunta acerca del sistema. Muchas personas me están preguntando de qué van a hacer si tenían el correo mal escrito o el correo le correspondía, pero no tiene la clave, abandonaron el correo o estaba con un correo de otra persona. ¿Cuál es la medida que va a tomar la empresa para que ellos puedan recuperar sus cuentas? Okay, so I have a very important question that has been made to me several times from my people. What happens if one of them or a few of them have wrong emails? Meaning they don't remember the correct email, they don't remember the password, maybe they just forgot the email altogether, or the email that was used to open their account belongs to somebody else. What can be done for those people? Well, thank you, Maribel. It's a very, very technical and very, very important question. And it has a lot of legal things attached to it, you know, because it's all about proving the ownership of the account holder. There are different things I want to discuss about this. Number one, some people used to have access when they create the rookie account. Whenever they used to create a rookie account, we used to receive a welcome email. Okay, when we receive a welcome email, that shows that we are the legitimate owner, because remember, according to the terms and condition or company's policy, company consider a legitimate owner only to that person who created the rookie and received the welcome email. Number one. I will continue. Okay. Yeah. Una pregunta bastante técnica y de legal, porque lo importante en este caso es demostrarle a la compañía de quién es el dueño de esa cuenta. Ahora, recordando el principio de cuando uno crea una cuenta rookie, recibimos un correo dándonos la bienvenida. Entonces, en este correo vemos el acceso que nos da la compañía para acceder a la cuenta de Onelife de esta rookie. You may continue. Yeah. So if you have received a welcome email, but now you have lost the access to that email and you want to reset the password or reset the transaction password, or you are not able to log in, then the option is you have to, you can use this same form, which is there now, which I've just recently discussed. Explain about the situation that you are the real owner, you received the welcome email as well, but you were unable to, you know, I mean, now you are unable to log in for whatever reason. Maybe your account is hacked or your email is hacked. So you said, that was my name, this is my proof of ID, this is my proof of address, and I would like to have my account back. If they still have the access to their back office, they have to make sure that they go to security section and take a copy of the support pin. There is a special support pin they can generate. They take a screenshot, attach that screenshot also, attach your documents also, and submit your case, and the compliance department will look into it. This is one of the solutions. Okay, I have a question for you because I kind of lost something in the for translator. The form is in the email or in the platform? No, you see, they can submit the form through the back office also, where they log in. There is a support section, or they can use the same form where they have a login issue problem here on the main website. So both forms they can use.
attach the documentation, take a screenshot of the sport pin also, and explain about your case, and don't forget to mention about the username also. Ok, entonces, la otra manera es, como explicó anteriormente a la pregunta de Ulises, ir en la parte de abajo de back office, si tienen acceso al formulario, llenar el formulario describiendo el problema, accediendo a dos cosas, poniendo un screenshot de lo que le aparece, de la parte de correo, y poniendo el nombre de usuario, que es muy importante, informando si fue que su cuenta fue hackeada, si ya no recuerda la clave o si no le llegan los correos del establecimiento de contraseña, en caso de que la hayan olvidado. Pueden usar ese formulario y enviarlo a la compañía. Como siempre, detallando, viendo que el detalle de lo que está en el archivo sea el mismo que se está introduciendo en este formulario. Yeah, this is one of the options. And then there is another problem also. Sometimes people are trying to register themselves, and they enter the incorrect email by mistake. When you do this, that means you never received the welcome email because there was an incorrect email. But you still have access with your account. You uploaded your KYC and everything, you know. So what you can do, you can follow the same pattern, contact the support, attach your all the KYC documents, attach the screenshot of the sport pin, and submit your case, and don't forget to mention about your username, and the company will look at it because you are still the legitimate owner, so you don't need to worry about this. This is also one of the similar type of but there are some technical things I'm going to talk about that also. Okay. Otra opción que puede darse el caso de una persona que introdujo el correo electrónico equivocadamente, por lo cual no recibió un correo de bienvenida, pero sí tiene acceso a la plataforma, ya introdujo su KIC, ya tiene otras personas agregadas, ya tiene una cuenta creada, entonces se va al mismo formulario, lo llena, va al Sporting, le toma un screenshot, una foto, a la parte del Sporting, lo adjunta a este formulario y lo más importante, poner tanto el correo como el nombre de usuario. De esta manera hay un par de cositas más que vamos a aclarar a continuación. Okay, now I'm going to talk about something very serious thing, and that is sometime people used to buy accounts from other people, and the mistake they was making, they were not involving the compliance at the time of transfer, or they never had the buying and selling contract. I was always telling to people, if you are trying to change the ownership of the account, there is a process, okay? But most of the people, they never followed the process. So what happened? Sometime the seller is selling the account. He used to sell the account. Now it is not possible this way, but I'm talking about in the past, all these problems. When he was selling the account, he was changing the email, everything was okay. But after few months or after few weeks, the seller was writing back to the compliance with his documentation claiming that my account is hacked and I am unable to log in. So please give my account back because I am the first registered owner. I have the welcome email and this is my KYC documentations. So please return the account. So there are many cases like this, and most of the time company did return the accounts because they are the actual owner. And this is buyer's problem. This is buyer's fault. One of the biggest mistake buyers used to make, that they were not taking the agreement of the buying and selling contracts, or they were not involving the compliance. So this is also one of the biggest problem where buyer is helpless to recover his accounts. Okay, otro proceso que quiero aclarar es que en el pasado ya esto no se puede, pero aclarando que ya de ahora en adelante no se puede. ¿Qué pasa o qué pasaba cuando una persona vendía
su cuenta hacia un tercero, hacia otra persona, y no seguía los parámetros, el proceso que la compañía dicta. Solamente se podía, vuelvo repito, se podía antes, ahora ya ellos quitaron de que se pueda. Se cambiaba el correo electrónico, se cambiaba la contraseña, se le daba el acceso a la persona que compró la cuenta, pero no había un contrato físico que determinara la venta de esta cuenta o de estas cuentas. Ahora bien, unos días después o ya al tiempo, la persona que tiene el correo de bienvenida, que creó esa cuenta, aunque fue vendida, iba a la compañía, llenaba el formulario, le decía a la compañía, mira, fui hackeado, necesito mi cuenta nuevamente, devuélvemela. ¿Qué hacía la compañía? Como él demostraba que él tiene el correo de bienvenida, que él tiene su KIC ya lleno, que tiene todos los detalles correctos, la compañía se la devolvía. Ahora bien, ahora es un poco problemático porque hay muchas personas que vendieron su cuenta, que los compradores ahora mismo están en un serio lío porque no hay forma de demostrar verdaderamente si no hicieron y se llevaron de los parámetros de la compañía, que son los compradores. Entonces, ellos están en una muy mala posición. So if any buyer or any new owner have made such type of mistake and they don't have any evidence, then they have to, I mean, obviously we are still there to help this type of people also. And they might have some kind of evidence, like the communication evidence, where they communicate with that person, or they transfer the money, or they had that evidence of communication where it shows that they, you know, talk to each other, or they exchange the email or the conversation. Sometime that proof also can establish their case, but this is the, you know, the last stage. But we always help this type of people, but it takes a lot of time to resolve this type of disputes. Pero no todo está perdido para este tipo de compradores que en el pasado obtuvieron las cuentas así y ahora mismo no tienen acceso a ellas. Pueden enviarnos a la compañía las conversaciones, preferiblemente escritas, correos, donde hablaron explícitamente de la venta de estas cuentas o de esta cuenta, entre ellos demostrando también la transferencia de los fondos con la que se compró la cuenta, para así pasárselo a la compañía, porque la compañía está abierta a ayudar a este tipo de personas, no es que no está. Solamente estamos aclarando de que el proceso es más largo y se debe de tener paciencia. So in this case, you know, there is another type of situation is also when you, for example, somebody have given you an account, all the details belong to you, the KYC is yours, but unfortunately, you know, the email belongs to somebody else, and they don't want to change the email. Sometimes they blackmail that people, or for whatever reason, they might have some kind of mutual understanding. So in this case also, I wanna let everybody know that you have to educate yourself. You have to ask questions from your leaders. Don't do anything by yourself, or don't do something what you are not sure about. And anytime you sign up, try to sign up by yourself, enter your details by yourself, put your email, make sure the email belongs to you. You have the full access, okay? Because if the email doesn't belong to you, then the person who has the email inside, he has full power to change whatever he likes, and he can even take away all your accounts. So be very careful. Entonces, otra vertiente de este mismo caso es, por ejemplo, que creas una cuenta con el correo de otra persona, la contraseña es tuya, el nombre de usuario es tuyo, el dinero es tuyo, el KIC es tuyo, pero el correo no. Entonces, la persona a la que le pertenece el correo puede hacer cambios dentro de tu cuenta, puede cambiar el acceso. Entonces, por favor, tengan cuidado, no hagan las cosas por ustedes mismos, guíense de sus líderes, busquen ayuda y siempre tener sus informaciones correctas. Thank you. Anything Gracias. else if I missed it? ¿Algo más que quieran preguntar?
Micrófono, muy Diamante. Micrófono. Sí, claro que sí, mi capitán. Vamos a pasar ahora a nuestros diamantes de Colombia, Raúl y Adriana. Bienvenidos, mis diamantes, Raúl y Adriana. Muchas gracias, Ulises. Una pregunta corta. ¿En este momento el sistema está habilitado para activar paquetes educativos? Okay, they have a simple question. They want to know if the system is allowing the educational packages to be purchased. Yes, the system is allowing to purchase the packages. If you have cash in your cash account, you can definitely go back to the shop and purchase the package. There's no problem. Ok, ahora mismo el sistema sí ya permite que se puedan comprar los paquetes. Si tienes dinero en tu billetera en cash, puedes ir a la tienda y comprar el paquete que deseas. There might be some of the packages which are missing or which might not be possible to buy through cash accounts, such as New Life Plus. But the rest of the accounts, even if you want to buy Infinity package also, that is also possible to purchase right now. Could you repeat the name of the package, please? I didn't get it. Infinity. The New Life Plus, you might not be able to purchase with your cash account in the back office. But Okay. the rest of the accounts you can purchase. Yeah. Ahora mismo la gran mayoría de los paquetes están disponibles. Uno de los que no se puede comprar con la cuenta de cash es el One Life Plus, pero los demás pueden comprarse con esta cuenta en su back office. Excelente. ¿La siguiente pregunta? ¿Tienen más preguntas, mis Perfecto. diamantes? Sí, hay una pregunta más. Bueno, en este caso, mi diamante Mariel de pronto se me puede ayudar también con eso, porque pues para crear usuarios nuevos, cuentas rookie, están quedando aleatorios, ¿sí? ¿Ya ese error se corrigió? Okay. O sea, ¿ya podemos poner las posiciones ubicadas en orden? ¿Donde querramos? Okay, they want to know in the beginning, after the migration to the 2.0, whenever they create a new rookie account, it will go to different spots. Can it be, can they direct the position right now? Has that been fixed? That is what I talked about, the network, you know, the free places in the network are not available yet. And that is the only option where we can select our desired place for the placement of a new, IMA. That is not switched on yet. It will take a few more days, and then we will be able to, select the places in order to sign up new IMAs in our desired places. Okay. Él respondió esa pregunta al principio, junto con las de Ulises. Es cuando hablábamos del network. Los espacios vacíos donde podíamos poner a voluntad las nuevas personas, los nuevos IMA, los nuevos rookies, no está disponible todavía, pero va a tardar unos cuantos días más. Se espera que a más tardar a final de la próxima semana esté listo y se pueda poner el proceso como es deseado. Ok, tengo otra pregunta. En el caso de los KIC, para subir la documentación, hay una opción pues donde subimos nuestro documento de identidad, ¿sí? Nuestro documento de identidad no tiene fecha de caducidad. En la anterior plataforma se ponía una fecha que ya está estipulada, que era el 31 de diciembre de 1999. Actualmente el sistema lo está pidiendo que pongamos esa fecha al subir la documentación. ¿Sigue la misma fecha o hay algún cambio? Okay, so at the moment when you upload your KIC, in the old platform, we had a deadline of December 31st, 1999. That was the lowest, but has that been changed or do we have a new date? December 1999. Me dijo diciembre 1995. Porque No, no tiene vencimiento. 1999. 9.999. Ah, 9.000, entendí 1900, perdón. Okay, no, it's
December 31st, 9,999. 99.99. That was because it has not a deadline. You mean December 31st, 1999? Well, the company started in 2014. So how can we talk about— No, 99. 99.99. 99.99? Yeah. Because it has, yeah. I'm sorry, I misunderstood. I still don't understand. I still don't understand. So what they want to know if the Kaiser will have a deadline, a change of date, or if we will be kept the same on the 9,000 years. Oh, deadline for what? What kind of deadline they are talking about? ¿Qué tipo de deadline se refieren? O sea, si va a durar 1 año, 2 años, o si va a seguir igual, ¿a qué se refieren? O si es que hay que renovar el Kaiser. Vamos a ayudar un poquito. Vamos a ayudar un poquito. Okay, Maribel will help for the question better so we can understand. La pregunta es, el KIC, cada documento tiene una fecha de caducidad en el formulario, pero los documentos de Colombia no tienen fecha de vencimiento. ¿Cómo manejan ellos si el sistema está pidiendo una fecha de vencimiento? ¿Cómo van a manejar, cómo llenan el formulario? Si el documento no se vence nunca. ¿Solamente Colombia o...? Colombia. Colombia. Colombia nomás. El formulario Es un país muy especial. Quite el micrófono. Okay, so when people from Colombia fill in the formula of the KIC, they ask for a deadline. But for that country, the deadline in the old platform was, as I said, 1999. It's like in the 9,000 years, so it had no deadline. But now, in the new platform, they want to know what should they fill in that mark, what year. So in the new platform, they would like to know about what? About, I still didn't get to understand. In the old platform, there was a deadlines by the ex-leaders. They promised a lot of fake things, and then they left them alone. We know about this. Most of the ex-leadership, they've been misleading all the Latam community. They didn't pass the information which they were receiving from the company actually. And that is the reason why today they are not with us. And I have no idea what kind of promises they've been promising with the community, and what kind of deadlines they were talking about with the Latam community. And obviously I am very much interested to know about this. But in the OneLife 2.0, it's not about deadline. It's about ecosystem to achieve our targets. And our targets are very, very straightforward. I always said that we would like to have at least 1 million merchants and 10 million members. And once we have them, then, a lot of options will be open for us, and that can be, all the targets we are looking for to achieve. It will be very easier for the company also in order to achieve all the targets, whether it can be, a license from a central bank, it can be an exchange on any platform, it can be a Forex platform, but it's all depend. The first part is the deal shaker. The first thing is we need to make sure that the deal shaker is successful, because that is creating the usability and the exchangeability within the platform. Yeah. But if she is trying to explain me that, what is the deadline of the exchange, then there is no deadline of an exchange, because we are not talking about exchange. Exchange is an exit strategy. We have experienced many coins, many networks. They listed their coin on different exchanges. They pump and dump, and then they, vanish. They walk away and bring the new companies again. This company is not following the same pattern.
They are creating the real usability, stability, the value which can help our community in future. Ok, el señor Mohamed quiere aclarar algo respecto, él no sabe con certeza qué tipo de acuerdo o negocio o promesa le dieron los antiguos líderes que ya no están en la compañía, ya que estos mismos están fuera de la compañía por una razón. Ellos estaban haciendo promesas que no debían, estaban ocultando información a las personas que la compañía proveía y manipulando la información. Entonces, ¿qué se quiere ahora mismo? Nos salimos un poquito de la pregunta, pero voy a traducir. Se quiere conseguir 1 millón de negocios, de comercios, y 10 millones de personas para mantener la plataforma funcionando como se debe. Esa es la meta que tiene la compañía, pero si viene más, bienvenido sea. Claro está, lo que se está buscando aquí en la compañía es crear un valor verídico a la moneda a través de la deal shaker, no como otras plataformas crean, que básicamente te venden sueños. Entonces, yo creo que ya entendí la pregunta, corríjanme si no es así. Al llenar el formulario KIC, ustedes mismos deben de poner una fecha de vencimiento. No lo trae el formulario. O sea, la fecha de vencimiento es para ese KIC. ¿A eso es que se refieren? ¿O si eso se va a cambiar? Okay, I just translated what you said, like in a resume, clarifying all the points. And I think I understand the question now. When you fill in the KIC in Colombia, because when I fill in mine in Dominican Republic, I did not check that. They have to put an expiration date. However, the date for them, as I said, was 4/9 because it had no real expiration date. And what they want to know if that goal. I understand the question. Yeah, I didn't understand that part until because I think he's trying to tell what is the deadline of the exchange. You know, that's what I'm but it's not the change. No, that's my mistake because I didn't understand the question. But now when you talk about expiry date in the back office, yes. Yeah. You know, when you're filling the KYC information, sorry about that. If your ID doesn't have an expiry date, you can put 31st of September, like 2099, 2099. If you want to put 2099 also, that's absolutely fine. Yeah. Ok, si al momento de llenar el KIC en el formulario, perdonen la confusión, creíamos que estábamos hablando de exchange, por eso fue la confusión en la información, pero queríamos aclarar esa parte. Al llenar el formulario, si no le da una fecha de vencimiento específica, pueden poner, por ejemplo, 2099. No el 9999 como se había puesto anteriormente. Llenan su KIC completamente, normal, y ponen en la fecha, si no se la tiene ya registrada, el 2099. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, está bien. Gracias por responderlo. Es una pregunta que siempre la gente estaba pendiente. ¿Tiene alguna preguntita más, Adeel, Raúl? Muchas gracias, señora Adeel. Está bien así. Gracias, Ulises. Gracias, Gracias, Mohamed. Indira. Gracias. Thank you for your answers, Adeel. Bueno, vamos entonces ahora con el turno con nuestro diamante de Perú, Ander Ruiz, para ver qué pregunta nos tiene para nuestro co-capitán. Gracias. Durante la exposición de él, pues en tu pregunta, Ulises, me contestó mayor parte, pero ya tengo ahora otra pregunta. En caso de fallecimiento de algún miembro de la compañía, ¿cuál es el procedimiento que sigue la compañía para este caso? Permítame preguntarle, ¿se refiere a las personas que quieren reclamar la cuenta o a la persona que... No, a la persona que fallece, un socio, ¿qué hacer con las cuentas o cómo hacerlo? Okay. ¿Cuál es el procedimiento de la compañía en este caso? Okay, thank you so much for all the answers you gave in the beginning, Mr. Adeel. You answered a lot of the questions that I had in my mind, but I have one. What happens when a partner, a person, and I am
dies, what happens with their accounts? What does the company do? Yes, if any independent marketing associate is passed away, you know, their legal guardian or next of kin is, you know, entitled to take over. It can be wife, son, I mean, daughter, it can be a mother, father, any family member, whoever the next of kin is, you know, I mean, he can definitely come forward and submit all the documentation which prove the relationship, and then you know, the account can be taken over by the next of kin. But sometimes people do write wills, you know, in their wills they have written everything, you know, whatever they want to give to who, which family member. That will is the very powerful documents, you know. But most of the time, you know, people don't write wills because they feel like they hesitate, you know. So it's okay. Still, if anything happened, we had many cases like this. So many next of kins, their relatives or family members come forward and they submit their details and we transfer the accounts. Thank you. Entonces, hay dos vertientes. La primera, la persona que le sucede, que le hereda, puede ir a la compañía, llenar los formularios del lugar, probando de que cuál es la relación que tenía con el fallecido o fallecida, si era su esposa, hijo, doctor, etc. Ahora bien, hay personas que crean testamentos y en estos testamentos ellos inscriben qué quieren que se haga con sus cuentas y pueden apuntar si quieren que su dinero vaya a una fundación, si vaya a una persona X o qué se haga con ese dinero. También se debe de llevar a la compañía para que la persona que va a manejar la cuenta obtenga acceso a la cuenta. Gracias. Señora Abner, Sí, es todo. Gracias. ¿Y otra pregunta? Ya terminó. No, está bien, ya me contestó. Okay, thank you very much. Perfecto. A ver. Perfecto. Gracias, don Ander, gracias. Vamos entonces a pasar a nuestros diamantes de Perú, Joel y Marisol. Joel y Marisol, pueden prender la cámara ahí. Micrófono. Muy bien. Mi diamante negro y capitán de la corporación. Sabemos que la One Academy es el producto principal y el corazón de la compañía. ¿Qué me puede informar de este producto a lo que está sucediendo? Sabemos que también se está mejorando. ¿Qué me puede informar al respecto? ¿Me escuchó? Indira. Indira se congeló. Indira se congeló. Hola, Indira, ¿escuchaste la pregunta de nuestro diamante? Ok, según lo que pude... ¿Le repito? Repite. Sí, repítala, por favor. Saludos al diamante negro, Muhammad Adeel. Y la pregunta es, sabemos que la One Academy es el corazón y el producto principal de la compañía. Sabemos también que está en proceso de mejoramiento. ¿Qué nos puede informar al respecto? Entendido, señor Joel. So, good morning, Mr. Adeel. Good afternoon for you. Thank you for being with us. We want to know more about the Deal Shaker and the One Academy because we know that the heart of the company are the educational packages. So what can you tell us more about the process of these two platforms? Thank you very much, Ms. Joel and Ms. Marisol. It's a wonderful question where people are not focusing on. This should be the center point. The One Academy is the heart of our ecosystem. It's all about education. You are not going to be aware of anything unless you educate yourself. You know, most of the time people have a misconception that the One Life is offering an investment opportunity when this is not true.
Whenever we buy an education package, we have access to the One Academy, and it is very important to, go there on daily basis and educate ourselves. From there, you will have a lot of information and you will try to understand about the ecosystem also. So this is the center point. This must be there, and everybody should go there on daily basis, or Latam can organize like, One Academy sessions on weekly basis, like the Caribbean team is doing every day, 5 times a week. They have a class of One Academy. You guys can start as well. And then the deal shaker is the backbone of this ecosystem. Okay, through the deal shaker, we are creating the usability, we are bringing the users, we are bringing the merchants, and we are giving them an opportunity to exchange their coins to buy and sell. It is not about cashing out or liquidity. It's about all usability, using the asset and creating more value and the stability. So these two platforms are always being ignored in the past by the ex-leaders. They never talk about this. They always talk about coins, transferring, investment, money, calculation, and that was all misleading information. Now, this question posed by Mr. Marisol is a wonderful question. Everybody have to focus on the One Academy and the deal shaker, and the rest of the ecosystem will work by itself. Ok, comenzando con su primera pregunta de la One Academia. Sí, tienes razón. La One Academia es el corazón de nuestro ecosistema. Y en la One Academia podemos ver los paquetes de educación financiera. Ahí podemos ir diario. Les exhorto a que vayan diario, como hace el equipo del Caribe, que va diario todas las semanas a tener una clase y a informarse en la One Academia. También está lo que es el Deal Shaker. Y el Deal Shaker básicamente es el soporte de la compañía, ya que por ahí atraemos a los comerciantes y a los usuarios a que le den usabilidad a la moneda, porque lo que nos queremos enfocar es en darle usabilidad para crear valor a la moneda y no hacer una moneda solamente líquida, donde se gasta el dinero y simplemente. Entonces, como bien sabemos, los antiguos líderes no se enfocaban ni le daban el valor a la One Academia y al Deal Shaker que debían de darle. Se enfocaban en que Onelife solamente era de invertir solamente y no de darle el valor a estas dos plataformas que son básicamente el corazón y la columna vertebral de la compañía. Entonces, vamos a ponernos a trabajar, vamos a les invito a que creen un grupo, clases semanales o diarios de la One Academia para aprender día a día lo que nos ofrece la compañía. Gracias. And one more thing at the end, I want to say that, whenever you are presenting or you're going to start a presentation or you're going to introduce yourself or you are going to talk about the business, you can always read a disclaimer for yourself that I am an independent marketing associate. I am not an employee or representative of the company. I'm not a financial advisor, and this is not an investment opportunity. We are selling educational packages and we are promoting our Deal Shaker platform. This is the kind of disclaimer everybody should give when they come in front of the camera, so people know what we are going to watch and what we are going to listen about. Entonces, les exhorto a que lean para sí mismos al momento de dar una presentación el disclaimer de que yo soy un mercader independiente, no soy un empleado de la compañía, no vengo en representación de la compañía como empleado como tal. Nosotros lo que vendemos son paquetes educativos en finanzas de criptomonedas y de la Deal Shaker, que es la plataforma para los negocios, para darle promoción y puedan vender sus productos con la moneda. Entonces, les exhorto a que usen este disclaimer para dar su presentación, así las personas saben ya quiénes somos y de qué vamos a hablarles. No solamente enfocarse en lo que es el invertir. Sí. Muy buenos días, mi diamante negro, Adeel. Yo tengo una pregunta para usted. Las personas que tenían el KIC,
aprobado, ¿deben volver a subirlo o esperar que termine el proceso de inmigración para ver si sigue aprobado? Okay, good morning, Mr. Adeel. She has a very important question. What happens with the people that already fill in their CAICE in the past? Should they fill it in again or wait for the platform to finish the migration to see if it's still available or if they have to do it anyway? I will suggest wait for the platform to be fully functional. Once entire platform will be without any technical error, then I would advise everyone to upload the KYC, which is absolutely straightforward. No need to worry about this. So I've been telling people, been asking me this question for a long time since the 2.0 started, but I was always telling them just wait. For example, you see from the yesterday, since yesterday, IT team is updating the accounts. So still accounts are coming and going. So they are, making everything on place. So that was the reason why I was telling everybody you can wait for the KYC. Let's fix them everything. Once everything is fixed, then you can upload the KYC, no problem. Buenas. Entonces, es una pregunta muy importante. Yo les aconsejo que ya que tenemos una nueva plataforma, de esperar a que toda la migración se complete, ya que se espera de que toda la información de los usuarios pase tal como estaba. Y si en caso de que alguna persona no tiene su KIC por X o por Y, puede llenarlo nuevamente de ser necesario. Pero por favor, esperar. Ok, muchas gracias. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Thank you. God bless you. Gracias a ustedes, mi diamante. Vamos entonces a pasar a nuestro próximo diamante de Colombia, Luis Fernando Triana. Cuéntame, Luis Fernando, ¿qué pregunta tienes para nuestro co-capitán? Bueno, un cordial saludo para mi co-capitán. Qué gusto tenerlo acá. Greetings to you, my co-captain. It's a pleasure to have you here with us. Thank you. Nice to meet you. Gracias, Bueno, encantado de conocerle. Tengo tres preguntas para hacerle. I have 3 questions for you. So, Primera, después de abrir la plataforma OneLife, luego puedo abrir la plataforma Deal Shaker. Okay, after I've logged in into the OneLife platform, may I open up the Deal Shaker one now with the new process? if you have reset your passwords in the OneLife platform, you are able to use the same password on the Deal Shaker platform also. Una vez que hayas... Sorry, but if the passwords are not reset yet, then there will be a problem logging in with the Deal Shaker. So better to reset the password first, then use the same username and a password in order to log in with the Deal Shaker. Okay. Una vez hayas reseteado la contraseña en OneLife, puedes usar esa misma contraseña que pusiste nuevamente en el Deal Shaker. Pero si intentas acceder a través del Deal Shaker con el usuario y la contraseña vieja, no es posible que te vaya a dar acceso. Entonces es mejor desde el principio resetear la contraseña en OneLife. La segunda pregunta. Yes. Si ya tengo mi KIC aprobado y quiero vender algunas de mis cuentas educativas a otra persona, ¿puedo hacerlo? Okay, second question. If I have my KIC approved, am I able to sell one of my educational packages to another person? Well, if your KYC is approved in the new system, actually we have more than one account, multiple accounts under one profile. So there is not an option where you can select a certain account in order to transfer it to somebody else, as in the previous system. So in this case, we will announce the new policy for the future transfer. Anybody need to transfer their accounts to somebody else, there will be a process to follow through the compliance department, probably through the we will let you know how to do this and which team is going to work for that. But at the moment right now we don't have that option. For example, we cannot transfer the coins because that option is not there yet.
obviously it will be there for some time. And similarly, there are other options also which are missing yet. And this is also one of the most important option. I know sometimes people would like to transfer their accounts to the family members, you know, to right and left, wherever they want to. This option will be provided in future, but it will be through the compliance, definitely. It is because, you know, the company is trying to protect everybody, not only the seller, the buyer also. Okay, so it has to be through the legal channel. Okay. Anteriormente, como bien sabes, podías vender tus paquetes educativos a tu cuenta de manera más fácil, cambiando lo que es el nombre de usuario, el correo y la contraseña, como anteriormente se explicó. Pero como se explicó también, han surgido varios inconvenientes de personas que quieren recuperar su cuenta después de que la vendieron. Entonces, para proteger tanto al comprador como al vendedor, la compañía no está admitiendo que se hagan este tipo de transacciones de esa manera. Si tú quieres vender tu paquete o tu cuenta en un futuro hacia otra persona, van a haber canales legales a través de la compañía que se van a estar comunicando más adelante de cómo hacerlo, de qué forma, de qué formulario llenar, pero van a hacer todo a través de la compañía con el propósito de proteger tanto al comprador como al vendedor, porque como bien sabemos, quizá uno tiene una cuenta o tiene paquetes educativos y quiera pasárselo a su cónyuge, a un familiar determinado, a una persona llegada a uno, pero debe hacerse a través de los canales de la compañía. Ok. ¿Está cerca el periodo para poder transferir nuevamente WANs? How close are we to be allowed to transfer the ones? Okay, now in this case, we need to wait a little bit more. Once the entire system is fixed, then the company will release the coins from mining to our free coin account. Once we have the coins there, then the company will announce, you know, about the special window to transfer the coins to our downlines for, like, let's say 10 days or 2 weeks, depend, you know. It will be announced very soon. And I think, let's say once all this system is, you know, fixed and we have the coins in our coin account, then we will request the company to open the window so people can make the transfers, you know, to their shareholders. Just to clarify, will be with a window, no, like anybody can send their coins anytime, or? Well, you see, when the window is open, it is always depend. Previously, company opened the window 3 times, and we were able to transfer the coins to our downline only. You know, Okay. we could transfer to upline also, but most of the time downline only. And depending on which package you have, because there are limits up to 1 million, 2 million, or sometimes 3 million coins transfer per day. But in the new system, company will give us more information very soon. Actually, everything is like customized. If they want, they can allow people to transfer anywhere they want. But obviously, we don't want a coin laundering to be happen within the system. Okay, we just want, you know, like, you know, if some people you know, have participated in shares previously and they are still waiting for their coins, the company will encourage all those you know, account holders to transfer everybody's coins, so everybody can have their coins in their wallet so they can use it on DealShaker. Ok, seguido de tu pregunta, el señor Adeel responde de que la compañía va a esperar de que se arregle todo lo que es la plataforma, toda la migración pase completamente, y se le va a solicitar a la compañía de que haga el anuncio de cuándo va a abrir la ventana para poder hacer la transferencia de moneda. Claro está, va a ser con un tiempo límite, por eso es una ventana de quizás 10 días, 2 semanas, pero la compañía va a hacer el anuncio de cuándo, desde cuándo hasta dónde va a ser esta ventana para poder transferir las monedas. Claro está, va a haber un límite, no se sabe exactamente de cuánto,
porque lo que se quiere evitar es que haya lavado de monedas dentro de la compañía. Pero bien entendemos de que hay personas que quieren transferir sus monedas a otras o por compra o a través de la deal checker. Entonces, esto se va a estar anunciando más adelante cuando todo el proceso esté listo. Inmensamente agradecido. Thank you so much for your answers. My pleasure. Seguimos con nuestro diamante Daniel de Colombia. ¿Qué pregunta tienes por ahí, Daniel? Bueno, primero, un fuerte saludo a nuestro diamante Muhammad Adeel. Bendiciones para él y estamos muy honrados que hoy esté en el programa Un Café con mi Diamante. Greetings, Mr. Adeel. Good morning to you and thank you for being here with us. My pleasure. Welcome, Mr. Daniel. Mi placer, bienvenido, Daniel. Bueno, Diamante, la pregunta tiene dos connotaciones. La primera es, nosotros tenemos unos códigos de regalo y también tenemos códigos comprados desde nuestras plataformas. Okay, so my question has two directives. So the first, we have codes, and these codes might be gift codes and the ones that we have bought with our own money in our platform. Los códigos que han sido dados por la compañía gracias a los rangos que se hicieron en el año pasado, para volver a tener esos códigos, nos comunicamos con nuestro cocapitán, caso en este caso Raúl Pasos, o lo hacemos directamente con la compañía. Y los códigos que hemos comprado desde nuestras plataformas, ¿tenemos que hacer el mismo proceso o cuál en esos dos casos? Okay, so as you mentioned, we're talking about two different types of codes. The gift ones from the company due to as a gift of the ranks that they had from last year and the ones that they bought. So they want to know if the gift one can be pursued through the co-captain of the deal shaker, Raúl Pasos, in their case, or directly with the company, as well with the ones they purchase. Yeah, thank you for the question. Well, you see all the codes which were generated before the new platform, those codes must be exchanged with the company. If you have already bought the codes and they are not used yet, you can make a list, and send it to the company by yourself. We will give you a special email, the department which is handling this issue. You can send all these codes that you want to, get a replacement. So what they will do, they will send you the replacement which you will be able to use on the new platform. These are only those codes which is not used, okay? And secondly, about the gift codes, which they are entitled for because of they have achieved the ranks. Yes, once everything is fixed, the platform is ready, then you can always ask from the company directly. You can write to them, or you can create a list under your leadership, bring everybody together, write their names and their email addresses, and the list can be forwarded to the co-captains or to the company, and they will look into it. So if you are entitled for any gift code, you will definitely get it from the company. And if you already have a code which was never used before in the old platform, you can also get that replacement in order to use in a new platform. Okay, respondiendo a tus preguntas, Daniel, comenzando con los códigos que fueron comprados. Debes de dirigirte a la compañía, escribirles directamente a ellos con el listado de los códigos que compraste que no fueron usados. Atención a eso, solamente los códigos que no fueron usados, que fueron comprados anteriormente a la plataforma 2.0. La compañía te enviará un correo con el reemplazo de cada código. Ahora bien, puedes hacer en cuanto a los códigos que fueron otorgados por la obtención del rango del año pasado,
puedes hacerlo a través de tu co-capitán, hacer un listado de todas las personas que tienen este inconveniente y hacer el listado de los códigos que no fueron usados, pero que fueron otorgados por la compañía para que ellos le den seguimiento a este caso. O también la persona que desee puede hacerlo por su parte, puede escribir a la compañía con los códigos otorgados para que la compañía, el departamento que se encarga de este asunto, le dé seguimiento y les responda directamente. Mi Diamante, muchísimas gracias. Muy claras tus respuestas. Realmente estamos muy contentos y honrados que hoy estés aquí con nosotros. Sería un honor que sigas interactuando más con nosotros. Realmente creemos mucho en tu liderazgo. Raúl nos habla muy bien de ti. Hemos visto todo lo que has hecho en este tiempo y realmente estamos muy contentos de que seas parte de la compañía, de que seas nuestro co-capitán y que seas el director del área de comunicaciones y legalidad de esta gran familia. Okay, thank you so much for your clear answers in this subject. And we are really happy to have you here with us today. And I would really love, and I know my fellow Diamonds will be happy to have you more often with us. Thank you for all your knowledge that you have been pouring to us today. Pleasure is mine, anytime. El placer es mío, en cualquier momento estoy acá. Gracias. Gracias, mi Diamante. Excelente pregunta la de esta mañana y gracias también a nuestro co-capitán, Muhammad, por estar presente con nosotros. Entonces, ya para terminar, yo quiero darle este pase a nuestra Diamante Internacional, Mariel Martínez, para que ella nos haga el cierre del Zoom, porque el honor es para ella, siendo nuestra líder de Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mi Diamante Ulises. Yo estoy más que feliz en el día de hoy de tener aquí al señor Adeel. Thank you, my Diamond Ulises, for passing the mic to me. I'm really happy to have Mr. Muhammad Adeel, our Black Diamond, alongside with us today. Tengo una última, no sería una pregunta, sino una inquietud, y es la siguiente. I have a question, a last one. It's more like, I'm a little bit worried about something. Let's go on. ¿Cómo se siente él como el señor Adeel? Le estoy preguntando en lo personal, en Onelife, ¿cómo se siente? ¿Y qué recomienda a todos nosotros, los constructores que estamos allí afuera en Onelife? ¿Cuál es el consejo que nos da a seguir? Okay, this is a personal question to you, Mr. Muhammad Adeel. She wants to know, how do you feel here in Onelife? And what is your advice to all of us that are working alongside the company? Wow, amazing question. Thank you, Maribel, for that. See, I started this company about 5 years ago, and I have seen a lot of ups and downs. I have faced a lot of challenges, not only the company, obviously the leadership also. And especially when your leaders, your uplines, everybody's leaving you and try to enforce you to go somewhere else or to join any other company. It is a very difficult situation. This is where your leadership comes. This is where you are making the right decision, and this is where it will prove if you are a real leader. So in my case, I started from a rookie account without any power leg right or left. And I am still on that account working for last 5 years. And during these 5 years, I have tried my best to be a compliant and honest, not only with myself, but with my team also, and loyal to my company also, okay? Because I took this as a vision, as a mission, and I'm still working on it, and I still believe on it. You can see me today as a black diamond,
I was the first person in UK who became diamonds on his 3 ID by sitting on my sofa without participating in any events, because the reason was I was doing everything from my computer. I was very active digitally, you know, and then I become a blue diamond. Today I'm a black diamond. I'm a country manager. I have achieved a lot of titles in this company, but it's all because of my teamwork, because of my, you know, wonderful leaders in my organization. And unfortunately, many left, but I'm still here, and I'm going to be here until we succeed, because I know, you know, people says that everything is scam, but I said, yes, everything is scam until it is proven success. But when you are successful, then people always ask you how you did it. Okay. So we are, you know, moving towards the right direction. I always teach my people, my teams, all the organization, all the One Life Network, that focus on your goal. Don't listen right, left. Don't listen to the leaders who left you. Nobody's going to help you. In fact, if somebody is telling you to move away, they're going to take more money from you, mislead you, and then put you in another trouble. So here you are, your asset is here, we are working together, and I can tell you people, you know, if you will carry on, move forward, and if you will keep working hard, there's no one can stop us, and we will get there where we want to be. Thank you. Okay, I'm gonna make a small, yes, because I know it was really, it was really motivation. Thank you. That made me emotional. The question is very, you know, very important. Very personal, yeah. You can't stop, but you can, you know, you can start it. That I started 5 years ago, started from a rookie account. No, I know that. Yeah. Yeah. Okay, so le decía que voy a hacer un pequeño resumen porque, como ven, él es emocional, así como somos la gran mayoría. Entonces, él comenzó hace 5 años con una cuenta rookie, sin nadie ni a la derecha ni a la izquierda, y poco a poco fue trabajando arduamente desde su sofá sentado, todo desde su computadora digital. Entonces, ya hace unos años fue, gracias a su arduo trabajo con su equipo, con sus IMAs, fue nombrado Diamante Negro, es director del país, es co-capitán, ahora es Diamante Negro, y fue trabajando arduamente sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda qué está haciendo el otro, sino seguir siempre en su trabajo con la compañía. Gracias a sus líderes que lo ayudaron mucho en ese momento, aunque muchos de ellos ya no están presentes en su vida, pero sí les deja como consejo de que se enfoquen, de que trabajen, de que hagan oídos sordos a las personas que le dicen vámonos para otra compañía, porque al final este tipo de personas lo que le van a quitar su dinero, le van a quitar su trabajo y su esfuerzo. Son personas dañinas, por así decirlo. Así que enfóquense en el trabajo, sigan adelante, y como bien dice el dicho, a la compañía siempre se le dice que es un scam, que es un fraude, que no es algo legítimo, pero eso es hasta demostrar el éxito, hasta demostrar con esfuerzo, con resultados, el éxito que se tiene en la compañía, y eso es lo que él ha hecho. Ese es el mensaje que él les quiere dejar decir en el día de hoy. And finally, I can tell everybody here, all the diamonds who are listening me, whether you're listening me live or you are watching at a recorded session, you can be a blue diamond, you can be a black diamond, you can be a crown diamond. An eagle is a foundation of a crown diamond. So fly like an eagle, keep moving forward, tell everybody to become eagle, and you're going to be crown diamond, I can guarantee you. Entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo en vivo o los que van a ver la versión ya grabada, quiero decirles lo siguiente: tú puedes convertirte en un diamante azul, en un diamante negro, en un diamante coronado, pero todo diamante coronado comienza como un águila. Así que extiende tus alas, vuela alto, sigue adelante, dile a todos que se conviertan en águilas, y yo te voy a asegurar que tarde o temprano tú te vas a convertir en un diamante coronado. Thank you. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mis amigos, el mensaje es claro de nuestro co-capitán: a seguir trabajando, a seguir trabajando. Cierren los oídos a las personas que se los quieren llevar para otra empresa, porque
esta empresa tiene mucho futuro para todo lo que estamos trabajando aquí. Y lo que viene es grande, lo que está por venir es grande, mi amigo, así que sigamos trabajando enfocado. La compañía está haciendo todo para que nosotros tengamos la mejor tecnología de punta para trabajar. Entonces, no se dejen dañar los oídos, por favor, enfocadito, enfocadito, que vamos a hacer historia, estamos haciendo historia en el mundo. Entonces, ahora yo quiero pasar a todos los diamantes para que se despidan de nuestro capitán con unas breves palabras. Vamos a comenzar con nuestro diamante Adeel Ruiz para que se despidan de nuestro, sin extenderse, por favor. Okay, diamonds will like to say a few words. De verdad quiero agradecer a nuestro diamante negro, Mohamed Adeel, porque ha compartido con nosotros una hermosa situaciones que tenemos en el negocio, y ha sido excelente su exposición en la contestación de las preguntas que le hicimos, y de verdad estoy muy contento, y un abrazo de verdad para él a la distancia, y esperamos que no sea la última vez, que siempre estemos conectados siquiera una vez al mes o cada 2 meses, pero ya con nuestra diamante internacional Maribel ya coordinamos eso. Gracias, gracias de verdad. Estoy muy contento por toda la información que hemos recibido esta mañana. Thank you so much for all the answers to our questions, for the exposition of all the key points that we have questions to on the company, of the process that we are living right now. And I would like to have this interaction with you more often, make it once a month or every 2 months. And I know our international diamond, Maribel Martinez, will take care of that. So thank you so much for being with us today. My pleasure, anytime. Mi placer, cualquier momento. A nuestro Adrián y Raúl para que se despidan también de nuestro capitán. Estamos muy felices de compartir esta mañana con nuestro diamante negro Adeel. Estamos agradecidos por esa información tan puntual. Yo sé que para muchas personas les ha aclarado las dudas esta mañana. Thank you so much. I'm really happy to have you here with us, Mr. Adeel. I know for a fact that your answers, your exposition have cleared out many doubts and questions of a lot of people in our community. Estamos comprometidos con nuestra compañía Onelife. Vamos a seguir trabajando con esa nueva estrategia del Plan Águila y estamos haciendo que las cosas sucedan en nuestro país, Colombia. We will keep on working with the strategies set on the Eagle program and make it work here in Colombia. Abrazos y bendiciones. Thank you, bless you. Thank you. Mohamed, muchas gracias por mantenerte firme en la visión. Somos muchos líderes que compartimos ese propósito de la compañía y vamos a seguir trabajando fuertemente por toda la comunidad de Onelife. Gracias. Thank you for being so clear and attached to the vision and the mission of the company. We want to do it as well, and we will work hard alongside the company. Thank you. Let's duplicate it. Welcome. Vamos a duplicarlo. Vamos a ver con nuestro diamante Joel y Marisol para que se despidan también de nuestro co-capitán. Mi diamante negro, Mohamed Adeel, muchas gracias por tu informe. Te agradecemos acá en un café con nuestro diamante. Y de verdad tus últimas palabras me motivaron mucho, porque es un enfoque que uno se tiene que tener, enamorarse de la compañía, como se enamoró mi esposa de la compañía. Y esa convicción me está llevando a enamorarme apasionadamente de Onelife. Gracias a Dios, hay nuevos co-capitanes que van a llevar por un buen camino a la compañía, que pues es de todos nosotros. A usted, que Dios me lo bendiga, y como todos nosotros deseamos siempre que venga a visitarnos a un café con nuestro diamante. Muchas gracias, de verdad que saludo desde Perú. Perú es un equipo que se ha levantado de abajo.
Hoy por hoy Perú está comprometido con la compañía OneLife. De verdad que estoy muy contenta. Hoy me has inspirado a seguir enfocada. De verdad que te agradezco a Dios por esta mañana porque ha sido una inspiración para mí de dar a la compañía a trabajar sin mirar al costado, sin escuchar nada, de frente. Y yo sé que todo Perú te está escuchando y Perú se levanta y Perú está acá para correr y llegar a la cima con el nuevo plan Águila. Encantada, feliz. The passion. Thank you very much. Well done. Okay, I know you feel the love. So Yeah. they really want to tell you that thanks for your last words, because in Joel's words, his wife fell in love with the company a few years back, and she has been working hard because she believes in the vision and the mission just like you. And he's falling in love with the company as well. And he's working towards the goal that we all want. Mrs. Marisol says that every person in Peru here alongside with her is hearing you, and she thanks you. She feels blessed to have you here in the morning, to have met you, to have been able to dialogue with you, and that everyone in Peru will work hard towards the goal. Thank you so much for your words, Mr. Adeel. Wonderful. I'm blessed to hear that. You know, we'll work together, provide you every kind of support. Let's do it together. Vamos a trabajar juntos. Eso. Vamos con Luis Fernando. Que se despida. Ok, estoy muy complacido por esta invitación que nos aceptó. I'm really complying for the invitation. Thank you for accepting it. Y estoy seguro que este empoderamiento nos da más confianza y tranquilidad a toda la comunidad OneLife. And the empowerment that you have shown us today has given a peace of mind, not only to us Diamonds, but to the whole community in OneLife that had many questions that had Y been answered celebro today. todos los cambios que la compañía está desarrollando en este momento. I celebrate all the changes that the company has been making lately and that will continue to do so. Gracias, mi co-capitán, por su trabajo y compromiso, y juntos vamos por más. Thank you for your hard work and commitment with us, and together we're going for more. Together for more. Thank you. Gracias. Vamos con Dani. Mi Diamante, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Mira. My Diamond, thank you so much for being with us. Gracias por ser uno de esos guerreros que en los momentos de tormenta, en vez de alejarse, lucha por sacarnos adelante. Thank you for being one of the warriors that in the worst term has stayed with us instead of leaving and stay for the hard work and all the inconvenience. Eres uno de los pilares de nuestra compañía y le pedimos y oramos porque puedas seguir trabajando con nosotros por un bien común. You are one of the columns of our company, and we pray for you to keep on working hard for this company. We pray for you. Muchas gracias y muchas bendiciones. Thank you and blessings to you. Very much. It's not about myself. It's about 3.7 million members. I work for entire community, and I know if we succeed, entire 3.7 million families will succeed. So we will work together and we will work hard. No es solamente por mí, sino que trabajo por 3.7 millones de personas, y sé que si trabajamos arduamente juntos, vamos a lograr trabajar por el bienestar de 3.7 millones de familias. Muchas gracias. Bueno, vamos con mi Diamante Maribel. Bueno, yo solo quiero dar gracias. Solo quiero decir gracias. I just want to say thank you. Y pedirle que no sea la primera vez, sino que siempre nos esté acompañando en Latinoamérica.
This is not the only time that you may continue to work with us and alongside us here in Latin America. Esta reunión de hoy creo que va a dar mucha luz en el túnel a muchas personas. I think that this meeting today will give a light on the tunnel to a lot of people. Y repetirlo sería muy importante para toda la comunidad latina. And this meeting, this event today will be very important for the community in Latin America. Así es que lo vamos a esperar la próxima vez, no en un café con mi diamante, sino en varios programas que tenemos durante la semana. And we will send to you an invitation for several of the other programs, not only Coffee with My Diamond, that we have throughout the week. Por ejemplo, en un super sábado, As an example, in a Super Saturday, en un Nuevos Horizontes, in a New Horizon program, en Camino a Diamante los jueves, in a Path to the Diamonds on Thursdays, explotando tu máximo potencial un lunes, on Mondays, exploring your maximum potential, el cual puede venir como un diferente personaje. Explotando tu máximo potencial, quizá no va a venir como Adeel, el encargado de comunicación ilegal, sino como Diamante Azul. and in Mondays, you may not be as the co-captain, as a black diamond, but as a blue diamond in this type of program. Igual en el Camino al Diamante, que es un programa de los Esmeralda para cómo llegar a Diamante a su próximo nivel. Y ahí nos gustaría tenerlo porque es muy importante que venga a hablarnos como Diamante Azul, como Diamante Negro la próxima vez. Camino al Diamante. And in the Path to the Diamonds, where we have several emerald diamond ranks, I want you to come as a blue diamond so you can show them the path to become a blue diamond. Sure. El Why not? programa. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirle y gracias, muy agradecida. El señor Raúl no ha hablado muy bien de usted y está muy bien posicionado en la mente de todos los líderes de Latinoamérica. Eso quiero que lo sepas. Mr. Raúl Pazos has big wonders of you, and in our minds, you are in a high pedestal. Muchas Thank you gracias. very much. Thank you. Bueno, mis amigos, para terminar, quiero darle las gracias a toda la audiencia que estuvo conectada en Facebook Live y en YouTube, a todos los diamantes que estuvieron conectados toda la mañana. Y va a traducir. Bueno, está bien. Darle a todos los diamantes que estuvieron conectados aquí por las excelentes preguntas. En especial, quiero darle las gracias a nuestro co-capitán Muhammad Adeel por haber aceptado la invitación a este programa Un Café con mi Diamante. Thank you to all the diamonds that are here with us today, especially to our co-captain, Muhammad Adeel, who have clarified many questions that the community had regarding the new platform. Y espero que la próxima vez nos acompañe también a otro programa que tenemos para que sigamos recibiendo informaciones de primera mano por parte de él. And I want to send an invitation to you to one of our other programs, just as Mr. Maribel said, so you can extend to us the information for firsthand, so we can share it with the community. Quiero darte las gracias por excelente trabajo que estás haciendo con la compañía y nos sentimos muy seguros contigo como co-capitán y como encargado de comunicación ilegal de la compañía. I want to say that I'm really happy and congratulations for your hard work in you are in the company as a co-captain and also on the core team of legal and communications. Cuenta con un amigo más acá en Latinoamérica, en Colombia, costa norte colombiana y un equipo de trabajo de Fuerza Latina y mentes maestras y otra serie de equipos que están trabajando fuerte para sacar adelante nuestra gran visión que nos dejó la doctora Rubén. You can count on that you have a new friend here in Latin America
here in Colombia in the North Coast, and a big team that is working alongside us for the better of the Onelife company here in Latam. Thank you. Thank you very much. Gracias. Un gran abrazo. Thank you. My pleasure. Thank you very much for having me, and we'll meet again very soon. Gracias por tenerme con ustedes hoy. Nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. A hug for everyone. Ciao. Ciao. Once out. Hasta la próxima. Thank you. See you soon.